Lección número 12, 21 de diciembre del 2019. Título de la lección: Israel, una luz opacada entre los pueblos. Verso para memorizar. Porque yo sé que después de mi muerte, ciertamente os corromperéis y os apartaréis del camino que os he mandado, y que os ha de venir mal en los postreros días, por haber hecho mal en ojos de Jehová, enojándole con la obra de vuestras manos. Deuteronomio capítulo 31, verso 29. Porque yo sé que después de mi muerte, ciertamente os corromperéis y os apartaréis del camino que os he mandado, y que os ha de venir mal en los postreros días, por haber hecho mal en ojos de Jehová, enojándole con la obra de vuestras manos. Deuteronomio capítulo 31, verso 29. Lectura bíblica se encuentra en Deuteronomio capítulo 30, del verso 15 al verso 20. Y dice así la palabra de Dios: Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos y sus estatutos y sus derechos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para poseerla. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y fueres incitado, y te inclinares a dioses ajenos, y los sirvieres, protestaos hoy que de cierto pereceréis. No tendréis largos días sobre la tierra para ir a la cual pasas el Jordán para poseerla. A los cielos y la tierra llamó por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante de la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, porque vivas tú y tu simiente. Que ames a Jehová tu Dios, que oigas su voz y te allegues a él, porque él es tu vida y la longitud de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Objetivo: descubrir cómo los israelitas adoptaron las costumbres paganas de los pueblos, atrayéndose sufrimiento y destrucción. Comentario: la etapa en que Israel mostró mayor resplandor se encuentra cuando por mano de Moisés Dios los saca de Egipto con milagros poderosos, los cuales, al saberse en los reinos donde iba a pasar este pueblo, causaron espanto en sus reyes y habitantes, como en el rey Balac, que mandó llamar a Balaam para que los maldijera, o en tierra de Canaán de la misma manera. Desmayaron por causa de la grandeza que Dios depositó en Israel. Sin embargo, no tardó mucho esta gente en irse en pos de dioses ajenos. Esto nos da un ejemplo de cómo el dejar a Dios acarrea muchos pesares y angustias. Ellos fueron hechos súbditos de naciones que el Señor dejó para probarlos si andaban o no en su camino. Tuvieron que pagar tributo por el derecho de vivir en su propia tierra. Vieron morir a su familia en manos de las gentes viles. Los esclavizaron, sometiéndolos a trabajos forzados y vergonzosos. Los obligaron a adorar dioses extraños, etc., cumpliéndose así la larga lista de calamidades advertida por Dios en Deuteronomio capítulo 28, verso 15 al 68. ¿Qué fue lo que ocasionó el fracaso de la hecatombe del pueblo israelita? La Escritura enseña: mas por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira. Romanos capítulo 2, verso 5. Por lo general, los judíos se caracterizaron precisamente por ser duros de cerviz.
e incircuncisos de corazón. Hechos capítulo 7, verso 51. Tan fue así que después de haber visto los maravillosos juicios de Dios en Egipto y en el mar, solo 4 meses y medio después, ya estaban adorando un becerro de oro. ¿Acaso hubo enseñanza escasa de parte de Dios para que se desviaran de sus caminos? La respuesta es no. Si hubieran enseñanza desde siempre, porque dice el Señor 2 meses antes: ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Éxodo capítulo 16, verso 28. Entonces, ¿qué pasó? ¿No les aprovechó el oír la palabra a los que oyeron sin mezclar fe? Hebreos capítulo 4, verso 2. Comprendemos entonces que la dureza de cerviz, un corazón no arrepentido, el no oír la palabra por la falta de fe, la ceguera espiritual para no ver a los juicios de Dios, fueron factores importantes para que Israel se fuera en pos de adoraciones paganas, abominaciones, trayendo a su tierra la adoración a los Baales, a Astarot, etc. Fue tal la corrupción que incluso los reyes, entre los cuales estuvo Salomón, y los sacerdotes levitas participaron de esto, llevando al extremo sus abominaciones al pintar serpientes y animales de abominación y todos sus ídolos en la pared en la casa de Jehová, mujeres endechando a Tamuz y hombres inclinándose al nacimiento del sol, dando la espalda al templo. Ezequiel capítulo 8. Estos hechos acabaron opacando la luz que irradiaba Israel, y al pavor que infundía entre las gentes ya no era más. Por eso vinieron los reinos paganos e hicieron lo que quisieron con ellos. Hoy la Iglesia de Dios fue llamada a alumbrar al mundo entero por medio de la predicación de la palabra de Jesucristo. Miremos la enseñanza que nos da esta triste historia. Recapacitemos y dediquemos tiempo y esfuerzo para hacer que este mundo esté lleno de luz de Dios. Preguntas para análisis bíblico. Jacob, entre paréntesis Israel, supo que a Dios no le agradaba la idolatría. Génesis capítulo 35, verso 2 al 6. Nota: los pueblos por donde anduvo Jacob fueron politeístas. Esta no fue una característica de él, pues Dios dice: yo soy el Dios de Abraham y el Dios de Jacob. Mateo capítulo 22, verso 32. Pregunta número 2. Jehová puso un resplandor muy fuerte en Israel. Números capítulo 6, verso 23 al verso 26. ¿Qué propósito debía de cumplir esta luz en las naciones? Salmo 67, verso 1, 2 y verso 7. ¿Qué otro efecto causó esta luz por donde pasaba Israel? Éxodo capítulo 15, verso 14 y verso 15. Pregunta número 3. ¿Qué representa la luz que le fue dada a Israel? Éxodo capítulo 10, verso 22 y 23. Proverbios 6, 23. Salmo 119, 105. Primera de Juan, capítulo 1, versos 6 al 7. Sabidos de lo que representa la luz, ¿cómo se encargó Israel de opacar esa luz entre los pueblos? Números capítulo 25, verso 1 al 3. Pregunta número 4. Menciona 5 nombres de ídolos que adoró Israel. Investiga en casa donde hicieron sus adoraciones. Primer libro de los Reyes, capítulo 14, verso 23. ¿De qué manera llevaron al extremo su rebeldía? Ezequiel, capítulo 8, verso 12 al verso 16. Quinta pregunta. ¿Cómo tomó Dios el descanso del pueblo de llevar sus idolatrías hasta su casa? Ezequiel, capítulo 8, verso 17 al 18. ¿Qué castigo dio
Dios al pueblo por su maldad. Jeremías capítulo 11 del 11 al 13, verso 17 y verso 22. Sexta pregunta y última. ¿Volverá a brillar Israel algún día? Isaías capítulo 60, verso 1 al verso 3. Amén.